que venían a regenerar el sistema, los del campamento chabolista en la Puerta del Sol, los limpios, los puros, los del pueblo. María, estos son los nuestros. Se están demostrando como los peores representantes de la peor espuma de la casta política, de la España de ayer, de la España de hoy y de la España de siempre. Lo vimos con el macho alfa o beta o gamma, ¿no? Tenía tantas, decían, que ya no sabemos muy bien qué tipo de macho era o qué tipo de macho es. Y ahora lo estamos viendo con su señora. Este campanazo es continuación del de hace un par de días. Están reproduciendo los peores comportamientos de otros tiempos que tanto decían odiar. Los hijos y los nietos, o de franquistas o de terroristas, que de todo hay, según se dice. Como no voy a dar nombres, pues vayan ustedes a saber de quién estoy hablando. Que era, no sé, bueno, por lo menos a las viudas de guerra, a las pobres, pues les ponían un estanco para que se ganaran la vida una administración de loterías. A la querindonga, decían, ¿no? En aquella sociedad pacata, estrecha e hipócrita, les ponían un apartamento en Alberto Alcocer o en Doctor Fleming, en Costa Fleming, los tiempos de Madrid Costa Fleming, del llorado Ángel Palomino, que estos no tendrán ni puta idea de quién es, como no tienen ni puta idea ni de quién era Emmanuel Kant. Politólogos, los profesores de ciencia política, van a saber otras cosas. Bueno, pues no digo a la querida, o a la pareja, o a la amante, o a la madre de los niños, o a la esposa, pues hay que garantizarle el futuro, porque si no, pues van a tener que volver a trabajar. Bueno, oye, no digo que vuelva a su puesto de profesora de universidad, no voy a hacer un campanazo clasista, tranquilos, haters, tranquilos, tranquilos. No os desatéis, porque no he sido clasista en mi vida y no vais a tener por ahí por dónde cogerme. Elitista sí, y cada día más. Cada día me encuentro más a gusto entre determinadas personas, no necesariamente de los que están más arriba, y cada día me dan más asco por sus comportamientos otras muchas, desde lo más alto hasta lo más bajo. Esta va a volver a su puesto, muy respetable, ¿no? Bueno, no va a volver, qué tonterías estoy diciendo. Que si quiere bolsa, señora. Como le aterra eso, como le aterra que hubiera una posibilidad entre 1.000.000 de que volviera a la caja del supermercado o de la gran superficie, está dispuesta, porque lo está demostrando, a destrozar el partido. Fijaos que de momento, desde el minuto cero sabéis de quién, de qué y a lo que me estoy refiriendo, y no pronuncio un maldito nombre, ni lo voy a hacer. Esto es un juego, voy a hacer un campanazo sin dar un solo nombre. Está dispuesta a joder vivo el partido, a destrozarlo, que ya lo tienen destrozado, porque ya no les va a votar ni San Pito Pato, no les va a votar ni en su casa. Han hecho hasta una consulta. Sale la otra, la niña de la curva, sigo sin dar un nombre, y dice que van a hacer una consulta cuya pregunta, me niego a reproducirla porque es risible, es absolutamente patética. Como aquella canción de Serrat de vamos a crear un clima en el cual establezcamos unas bases de consenso que permitan alcanzar un diálogo franco y sincero desde el que establecer unos parámetros mínimos de entendimiento en función de los cuales podamos ayudar a llegar a construir un escenario, bla, 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 puedo seguir. Había un tío en periodismo de voz grave y profunda que fue Dios durante 40 años hasta que mintió primero con los trenes de Atocha y luego le cogieron con el culo al aire, lamiéndole sálvase a la parte a un presidente del gobierno, que era muy de este metalenguaje. El tío llegaba a la radio, decían, yo no lo sabía, porque nunca, es más, le admiré muchos años, que llegaba a la radio a las 5 de la mañana, no se leía un puto periódico, pero el tío le abrían el micro a las 6 o a las 7 de la mañana, no sé a qué horas empezaba en aquellos felices 80 para la radio, que lo fueron, grandes comunicadores, y empezaba eso, a crear marcos y a establecer escenarios, bases en función de los cuales crear un escenario futuro. Bueno, pues ese es un poco el estilo de la pregunta que le han planteado a las bases para ver si negocian con Loro Parque o no, para ver si van juntas o no van juntas, o van juntas por tal, o van por separado. Id por separado, hombre. Suicidaos ya políticamente, pues si los fachas lo estamos deseando. Que os vayáis a tomar por donde amargan los pepinos. Lo dije el otro día del Figura, sigo sin pronunciar un nombre. Y lo digo de vosotras, a ver si os vais a la política, por supuesto, pero a ver si desaparecéis
de la faz del escenario público y nos emborrachamos, que hace 200 años que no bebemos, que no nos tomamos una copa. Algún vino sí, porque nos gusta y porque además es una cultura muy nuestra y muy mediterránea, pero las copas, pues para el que llene algunas botellas de garrafón. Pero ese día, por la madre que me parió, que aunque sea de garrafón nos vamos a emborrachar. De garrafón no. Ese día compraremos ni siquiera Moet Chandon, que esto no lo bebéis ya ni vosotros, porque esto es de... perdón, porque he dado una marca comercial, con todos los respetos. Buscaremos algo caro de verdad. Buscaremos una buena botella de cristal, no de... En fin, ya me entendéis, y nos la vamos a beber, pero de un trago 2 o 3 amigos para celebrar que en España va a volver a salir el sol. A las 12 de la noche, es decir, dentro de, 12 horas clavadas, a la hora a la que estoy grabando este campanazo, os pegan el toque de campana y si no os habéis entendido antes, que no os estáis entendiendo, es más, ojalá os sacaréis los ojos políticamente, no os vais a dar esa satisfacción de que nos descojonemos tanto, pero vais por separado, porque en Valencia ya la habéis liado, en Valencia ya, bueno, habéis terminado casi a bofetadas. Loro Parque además te ha vetado, sigue estando claro de quién hablo, ¿no? Loro Parque te ha vetado, ha dicho que no, que ni de 8 ni de 5. Bueno, de 5. Dice el bueno de Luca Costantini, que es el que más sabe de vosotros y de vuestra cuadra ideológica, que te conformarías con ir de número 5. Ya dudo yo que Loro Parque vaya a sacar 5 por Madrid. ¿500.000 de votos por Madrid? Vamos, ni en sus sueños húmedos. Pero bueno, vale. Pero que no. Hay otras fuentes más amables que dicen que quizás de número 8 podías colar, si de 5 tampoco. Y hay otras que por lo que a mí me cuentan, y esto ya es información mía, que sé muchísimo menos de esa cuadra ideológica, que me dicen, no, si es que no va a ir, que todo es un enredo, todo es marear la perdiz para que llegue las 0 horas del viernes al sábado, porque el Loro Parque la tiene vetada, es que no la quiere ni ver, si no se miran ya en los consejos de ministros desde hace meses. ¿Y por qué la tiene vetada? Pues porque se caen mal. O sea, a veces las cosas en la vida es que son simplemente por esto, porque tú me caes mal y te destierro. Luego me invento que te he desterrado por no sé qué gilipolleces, pues que me caes mal. Bueno, pues al Loro Parque, que si quiere bolsa señora le cae mal. Y bueno, a que si quiere bolsa señora al Loro Parque, no os puedo yo ni explicar lo que dice de ella en privado. De puñetera madre, porque está calculado. Yo había hecho la cuenta porque me conozco provincia por provincia, porque llevo 30 años mirando esto y porque me las he estudiado. Mejor que mucho listo que va por ahí, que dice que sabe de números, que critica la industria política, pero que luego se da de hostias porque le vuelvan a meter en una lista. Yo estudio muchas matemáticas, no tantas porque no soy economista, ni soy ingeniero, ni tal. Me considero hombre de números, pero sobre todo lo que soy es muy empírico y me he estudiado, si no las 50, bastantes. El lío está, os lo digo siempre, no en las de 3, en las de 4, en las de 5 y en las de 6 diputados. Justamente las que ha elegido, por cierto, una marca política que acaba de aparecer, que se van a pegar una oblea de colores, porque justo han ido a elegir las peores. Esas, las de 4, las de 5, las de 6, las de 7. No os hago la lista porque ya ayer le dediqué muchos minutos, que son más de los que merece, no por la buena gente que ha liado para meterse en ese proyecto, sino por su irrelevancia. Se me sigue entendiendo bien, ¿eh? Y sigo sin dar un puñetero nombre. Fijaos qué fácil es esto. Bueno, pues vais a la irrelevancia. Digo que yo calculaba que la diferencia entre ir juntas o a hostias, que es como vais, entre vosotras, eran 14-15 escaños. Bueno, hay análisis muy finos que hablan de 12, de gentes que sí que saben más que yo de esto, de auténticos estrategas electorales que tienen mucho más estudiado que yo, porque ellos se dedican a esto, yo me dedico a muchas otras cosas, y además manejan el Big Data muy bien, y dicen, son 12, Eurico. Y me enseñaron más o menos una aproximación bastante certera de las provincias, y del reparto posible hasta de los restos. Son 12. Si van juntas, tienen 12 más. Si van a hostias, que es como van a ir, cada una por un lado, las unas desaparecen, las 4 que le queden amiguitas aquí si quiere bolsa señora, y Loro Parque pues va a tener unos resultados mucho más discretos de los que podría tener de la otra forma, porque buena parte del electorado de esa cuadra ideológica, tercera y última vez que lo digo, está tan decepcionado, y no hay más que verles en redes, que están hundidos, como su marca política, que no van a ir ni a votar. Cojonudo. Cojonudo porque a mi admirado, para algunas cosas, ojo, si cumples lo que has prometido,
medio paisano, de Ospeares, le van a llevar como a la Macarena. A la Macarena digo a la Virgen, no os liáis. Primer y único nombre propio, y además me estoy refiriendo a una advocación mariana muy querida en nuestra tierra, en España, en nuestra nación. Digo que al gallego le van a llevar en volandas a la Moncloa. Tendrá que estar asistido, claro, por el santo patrón de España, porque si no se puede ver atraído por la parte oscura del sistema. Pero va a ganar, como decía, y cierro con un nombre propio de un gran entrenador que lo fue, don Elenio Herrera. Va a ganar sin bajarse del autobús. El siguiente reto, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, es que la legislatura dure 4 años, que es lo que tiene que durar, y sea un gobierno fuerte, para que esta gentuza tarde no años, décadas, en volver a tocar moqueta. Nos va a dar vida en ello. Y termino mi campanazo sin un solo nombre propio. En Periodista Digital estamos de estreno. A partir del próximo lunes, día 12 a las 7 de la tarde, llega Generación Euro. Un nuevo programa, un nuevo formato entre la retaguardia y la segunda dosis, dedicado íntegramente a la economía, con los mejores analistas, con los mejores economistas de España, que os desnudará toda la actualidad económica, lo que os cuentan los grandes medios y lo que os ocultan. Lo explicaremos aquí, en Periodista Digital, en Generación Euro, desde el próximo lunes 12 a las 7 de la tarde. Si pestañeáis, os lo perderéis, así que aquí estamos. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana, esta retaguardia del viernes 9 de junio de 2023. Y tengo yo, hombre, mucho gusto en saludar a un gran amigo, pues que nos teníamos ganas mutuamente porque habíamos concertado muchas veces para vosotros, pues una charla, una entrevista jugosa para nuestros espectadores y amigos de Periodista Digital de la Retaguardia, y siempre al final o no podía Pablo o no podía yo. Don Pablo Cambronero, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas, don Eurico, ¿cómo estamos? Por fin nos tenemos el uno al otro aquí delante. Qué ganas tenía de tenerte enfocado. Y además ahora, bueno, por una parte, digamos, en fin, sin el corsé del diputado, que ha sido hasta hace unas horas, ahora se lo explicas a nuestros espectadores, y por otra parte, bueno, pues con quizás una mayor prudencia, porque, como todo el mundo sabe, Pablo Cambronero es un hombre que venía de la actividad privada, ha estado, como decía un amigo mío, un ratito en la actividad pública, que es como debe ser, y ahora vuelve a su profesión, que es la de Policía Nacional. Has formalizado ya tu baja, por tanto, como diputado de las Cortes Generales. Sí, así es. Bueno, en principio, todos los que no somos pertenecientes a la Diputación Permanente, como en mi caso, causamos baja el mismo día que se disuelven las Cortes. Por lo tanto, a partir de ahí, pues hay que completar lo que es la burocracia típica. Hablamos de las entregas de los dispositivos móviles, solicitudes diversas de indemnizaciones y renuncias expresas a algunas cosas. Y con eso pues se queda completado el trámite, dejas de ser representante público en el Congreso de los Diputados y bueno, pues empieza una etapa nueva retomando lo que dejé latente, que era la Policía Nacional, de la cual me estoy ahora incorporando con los trámites burocráticos que también son bastante tediosos. Sí. Porque claro, implica entrega de arma de nuevo, placa y en fin, todos los emblemas que tenemos asignados. Y bueno, pues ahí estamos, recuperando la vida que dejamos atrás y continuando con el servicio público, eso sí. Así es, eso te iba a decir. Anda que tenemos grandes y buenos amigos en común, policías nacionales. Un abrazo a las decenas de miles de amigos de la Policía Nacional. Y bueno, sabéis que yo le tengo un cariño especial, siempre lo digo, a la Benemérita, al Instituto Armado, a la Guardia Civil, que velan las 24 horas del día, 7 días a la semana por nuestra seguridad. Servicio público, eso sí que es servicio público con mayúsculas. ¿Qué es lo que más vas a echar de menos de estos años como diputado, Pablo? Pues probablemente lo que más eché de menos es a la gente que se me ha acercado a trabajar conmigo, que no es poca, hay que decir que son varios cientos colaboradores, además súper activos, técnicos en muchos casos, que me han mandado miles de iniciativas
y que no me ha dado tiempo, desgraciadamente, por este final abrupto de la legislatura a presentar. Y voy a echar de menos también, la verdad, pues lo que es la actividad de representación, la investigación, sobre todo, que he realizado de muchos hechos que han acontecido durante esta legislatura. Y bueno, pues todo ese servicio público y también la forma de expresarme con libertad, que también voy a echar de menos, tanto en redes sociales como en tele, radios, etcétera, etcétera. Lo voy a echar de menos porque ahora el debate de neutralidad política forma parte de mi trabajo. Y bueno, me va a costar porque he ido a tumba abierta, he dicho lo que he pensado en todo momento. Y bueno, pues empezaré con una nueva etapa, a cortarme un poco más, pero me temo que mi vis política es esto es honda, es de antaño, la traigo de casa y no la voy a poder echar en ningún momento. Por lo tanto, bueno, continuaré con lo que venía haciendo cuando ya estaba en la policía. Hablamos de escribir en prensa, artículos de opinión, etcétera, etcétera. Y bueno, al servicio público, a ver qué es lo que me depara el futuro, qué me tiene preparado Marlaska a mi vuelta y lo contaré. Pues nos lo contarás porque vamos a seguir charlando. Igual que por aquí viene con mucha frecuencia el amigo Alfredo Perdiguero, pues nos encantará seguir contando con tu punto de vista. Bueno, pues como hombre que vas a seguir teniendo perfil público, seas diputado, no seas diputado, seas Policía Nacional, y por tanto, pues una opinión formada dentro de la prudencia que te dará el volver a llevar el uniforme, pero que tendrás una posición sobre pues lo que siga ocurriendo en España. Los ciudadanos se quedan, y eres consciente, no es por regalarte los oídos, se quedan con una impresión, en términos generales, en una amplísima mayoría, siempre hay algo, eso nos pasa a los periodistas también, nos pasa a todos, ¿no? Pero con un recuerdo muy grato de Pablo Cambronero. Voy a decirlo sin que nadie se me ofenda, porque tenemos muchos y buenos amigos en la Cámara Baja, ¿no? Pero probablemente el diputado, o uno de los diputados, que más ha trabajado en el sentido de que es una iniciativa pionera. Yo, en 30 años mirando esto, no recuerdo nada igual, de un representante que ha abierto una oficina en el Congreso de los Diputados, aunque sea de forma virtual, en la que ha recibido miles de quejas, de peticiones, de cartas, de correos electrónicos de ciudadanos que le expresaban que tenían un problema, una duda, una inquietud, y todas las que ha podido, él solo, con un pequeñísimo grupo de colaboradores, que han sido una barbaridad, no sé cuántas, Pablo, las has transformado en preguntas parlamentarias al Gobierno y las has llevado al Pleno, que es, por otra parte, el caso más cercano que yo recuerdo en un sistema electoral de urgente reforma, como es el español, lo más parecido al diputado de distrito, a un sistema casi como el británico. Sí, ese era un poquito el objetivo, Eurico. Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre es un honor Son que me valoren el merecidas. trabajo. Y bueno, sí, abrí una oficina, vamos a decirlo así, lo has definido perfectamente, una oficina virtual porque no tenía opciones ni capacidad para abrir una física. Y esperé a que la gente me mandara sus iniciativas, sus problemas, sus quejas y de verdad que desde un principio fue sorprendente la cantidad de personas que me mandaban asuntos además muy técnicos. Hablamos de temas de, por ejemplo, financiación de medicamentos, que era un campo que yo desconocía precisamente porque no soy un profesional de la materia, pero me empecé a estudiar todos los asuntos que me llegaban, empecé a investigar también, a corroborar los datos que me llegaban y han salido iniciativas buenísimas, han salido pues en torno a 1.400, no ha llegado a las 1.500, por poco, 1.480 preguntas, contestadas han sido 1.100, las otras se han quedado en el aire. Después he registrado 50 proposiciones no de ley, que no se ha debatido ninguna precisamente por esa resistencia y ese veto que he sufrido también en la Cámara. Y bueno, solicitudes de comparecencia 70 de ministros y de diversas autoridades que están obligadas a comparecer a solicitud de los diputados, pero que tampoco se han celebrado porque mi grupo no las ha defendido en las mesas de las comisiones. Entonces, bueno, estamos hablando de que ha sido un trabajo duro, no lo ha sido duro, pero ha sido súper bonito y ha tenido un feedback súper positivo, porque, por ejemplo, siempre menciono este asunto porque creo que para mí creo que es lo más importante que he hecho en estos 2 años y pico de legislatura en la que he andado solo en esta travesía por el desierto.
lo más importante creo que ha sido la financiación de 6 medicamentos que tratan diversos tipos de cánceres y hablamos de medicamentos que tratan el cáncer de mama metastásico, el mama tipo ER2 positivo, y son medicamentos que no estaban financiados por la Seguridad Social, que eran medicamentos muy, muy, muy efectivos para tratar estas enfermedades tan terribles, y que de repente, pues con la marea de preguntas, de publicaciones en prensa, a que tengo que agradecer también la repercusión que he tenido en prensa, y otros muchos, por ejemplo, Santiago Bascal habló de esta financiación de medicamentos en una de las sesiones de control a Sánchez, se lo dijo en la cara. Y eso ha provocado porque se cree el caldo de cultivo necesario y la presión oportuna para que Sanidad haya financiado 6 medicamentos. Tengo que decir que he registrado 65. Pero bueno, conseguido 6, algo hemos conseguido. A ver, para mí eso es un triunfo. Las asociaciones de pacientes, las propias pacientes que se han dirigido a mí con cartas total y absolutamente emocionantes. Y bueno, pues eso puede decirse que es lo más valioso que he hecho, pero bueno, también he ejercido una labor de control al gobierno que creo que hacía falta. Sobre todo el Consejo de Ministros, las resoluciones, el dinero que se iba, que cómo venía, los viajes. En fin, ha habido muchísima actividad del gobierno que nunca se había fiscalizado porque nunca había interesado y que de repente ha empezado a interesar a través de las iniciativas que me llegaban de la gente y que registrábamos sin filtro muchas de ellas en el Congreso de los Diputados. Por tanto, Eurico, estoy feliz, un poco frustrado porque se me han quedado muchísimas iniciativas por el camino. De hecho, quiero ofrecer la plataforma que creé y la oficina que creé a cualquier diputado de la próxima legislatura que tenga bien usarla de forma gratuita. Y creo que esa actividad tiene que continuar en el Congreso. Es una actividad diferente, es cierto, nunca se había hecho. El diputado de distrito, el diputado con un acceso directo y sin filtros a la gente. Y creo que, amén de ser algo muy nuevo, creo que ha funcionado súper bien y creo que ha generado una actividad que los ciudadanos se han sentido muy representados, al menos así me lo hacen llegar los que se dirigen directamente a mí. ¿Qué diferencia con otros que de boquilla, bueno, no voy a meter en líos ya a estas alturas a Pablo, pero esto lo digo yo, con otros que de boquilla venían, decían, a regenerar el sistema, a representar al pueblo y tal, y lo que venían era a pillar, como estamos viendo una que estos días prácticamente está dispuesta a dinamitar su propio partido con tal de asegurarse un puesto de salida de nuevo 4 años más chupando de la piragua, y gentes humildes, trabajadoras, anónimas, hasta que no han tenido un perfil público, como somos o como son millones de ciudadanos de infantería, como Pablo Cambronero, que vinieron, que se han creído esto de la actividad pública, que se han creído de verdad que eran representantes de unos ciudadanos que habían depositado su confianza en ellos y ante los que tenían que rendir cuentas, y han desplegado una actividad como la que ha desplegado Pablo Cambronero, lo cual, pues el hecho de convertirse en una especie de mosca cojonera, permítaseme la expresión del sistema, pues le ha granjeado también numerosos haters, numerosos enemigos. ¿Te has dado cuenta y esa experiencia impagable te la llevas? A lo mejor algún día dentro de unos años escribes un libro, Pablo, que sería interesantísimo, de lo duro que es estar solo contra el sistema, ¿verdad? El sistema con mayúsculas. Sí, pues fíjate, esta idea no es que te la coja prestada, sino que ya lo estoy haciendo. Ya Me lo imagino. estoy haciendo. Nada más terminar, todos esos esfuerzos que dedicaba a registrar casi todo lo que me llegaba, pues estoy dedicando también a la reincorporación al cuerpo, pues también a hacer una especie de, bueno, recopilación de todas las iniciativas que he registrado y hacer una publicación, aunque solo sea para mí, de todo lo que he registrado y cómo se ha registrado y en qué se han derivado, sobre todo en la vida real, porque hay muchas cosas palpables a raíz de una iniciativa nuestra que se ha hecho realidad. Y eso creo que es importantísimo, creo que es muy relevante. Y también hay muchas respuestas que han sido muy cómicas, también hay que decirlo. Entonces, bueno, creo que puede ser muy interesante lo que vamos a escribir. Bueno, lo voy a escribir y voy a intentar también que salga publicado durante este año, porque claro, esto es muy actual. Y estoy en ello, Rico. En cuanto a, bueno, a ver, el tema de la partitocracia, porque se puede hablar perfectamente en este país de una partitocracia de facto, no podemos disimular. Hay muchísima gente que ha venido a la política a servir y doy fe de que hay gente que ha venido a servir, pero de repente te has encontrado en una dinámica en la que servir es muy difícil o es casi imposible, depende del grupo parlamentario en el que estés.
Entonces, bueno, pues puedo entender que la gente quiera vivir de esto o con esto, porque es un mundo que, oye, no vamos a engañarnos, es un mundo cómodo, es un mundo que además tiene muchos Tienes privilegios. un buen sueldo, las cosas como son, Efectivamente. tal No como no está es el lo más mercado, atractivo, pero sí que es cierto que se autoalimenta el ego a través se de que retroalimenta te mucho llamen el ego. señoría, de que te inviten a eventos en los que nunca yo, por ejemplo, había estado. Pues Sí. puedes acostumbrarte para mal y generar una dependencia de esta situación. A mí no me ha Una sucedido, por adicción al suerte. sistema, a todas esas prebendas, a que todo el Efectivamente. mundo te llame, como decía Sabina en la canción, desde que un ujier del Congreso le llamó su señoría. La primera vez que te llaman su señoría, me imagino que a más de uno se le va la pinza, claro. Claro, y que la costumbre de recibir el trato de su señoría puede generar lo que yo digo, dependencia. Es que al final, si tu felicidad o tu autoalimentación del ego va a depender de un trato que solo te lo da la política, pues evidentemente te haces dependiente y matas y mueres por estar ahí. Bueno, hay de todo en el Congreso, como tú bien sabes, hay gente que ha llegado a servir y sirve, y hay otra gente pues que llegó a servir y no puede servir. Y No, hay es otra así. gente que directamente está ahí por inercia, es decir, está ahí porque no tiene dónde caerse muerta, eso es así, es científico. Y bueno, pues, oye, es lícito todo, moralmente reprobable en muchos casos, pero bueno, a esa gente, precisamente a la gente que viene a vivir de la política, es a la que me he enfrentado abiertamente y la que he salido trasquilado en no pocas ocasiones, porque el sistema está más con ese tipo de personas que con las personas que quieren servir sin filtros. El sistema es implacable, amigo. No te voy a robar muchos minutos porque, insisto, acabo de, bueno, prácticamente de arrancarle a Pablo el compromiso, pues de llamarle de vez en cuando y dentro de la prudencia, pues porque él va a volver a su puesto como Policía Nacional, que lógicamente, pues a lo mejor debe ser más prudente a lo mejor que otros ciudadanos en sus valoraciones públicas, etcétera, pero me gustará que de vez en cuando, como hacemos con otros amigos, pues sigamos charlando de la actualidad. ¿Cuál ha sido, Pablo, pues te voy una pregunta que es doble? La respuesta del gobierno ante cualquier pregunta tuya en respuesta a alguna iniciativa ciudadana, la respuesta más descacharrante que has recibido y también la que de peor leche te ha puesto, la que más, permíteme la expresión, rabia te ha suscitado, o impotencia, o decir, maldita sea, ¿cómo es posible que esto no haya una forma de cambiarlo? Bueno, pues quizá ahora me viene a la cabeza la más escacharrante, como tú has definido perfectamente. Por cierto, te recojo el guante y por supuesto que estaré encantado de estar contigo cuando tengas a bien. Te lo agradezco. Sabes que al final hablo claro, Sí, entonces bueno, pues sí, estaré sí. encantadísimo de estar contigo. Y te digo, la más descacharrante se me está ocurriendo ahora una sobre una pregunta que realicé en un Consejo de Ministros de hace, creo que en cuestión de 3, 4 meses, más o menos, en la que preveían una cantidad de dinero X, que eran en total unos 20 y tantos millones de euros, para asociaciones internacionales, decía. Sí. Asociaciones internacionales. Pues bien, solicité que me ampliaran información, qué asociaciones eran esas, dónde estaban y para qué se iba a dedicar ese dinero público. Pues en la respuesta, entre otras muchas asociaciones disparatadas, me incluyeron que iban a financiar, por ejemplo, los anacardos, una cooperativa de anacardos en Costa de Marfil por el montante total de 600.000 euros. Ante lo cual yo dije, ¿cooperativas de anacardos en Costa de Marfil? ¿Qué interés tenemos nosotros en ese tipo de inversión? Sabiendo cómo está nuestra agricultura y cómo está todo. Entonces, claro, fue como decir, ¿se están riendo de nosotros? ¿O esto es en serio? ¿Esto no es en serio? ¿Quieren que lo publiquemos como si fuera en serio? No es 28 de diciembre, por lo tanto, no creo que sea una broma. Entonces, bueno, pues lo publiqué tal cual y la verdad que fue muy llamativo en prensa, salió en muchos sitios y fue, vamos, un auténtico disparate. Y luego, en cuanto a la que más rabia me ha dado, ha tenido que ver siempre con lo mismo. La financiación de medicamentos. En la primera pregunta que presenté sobre financiación de medicamentos iban unos 48, todos medicamentos contra el cáncer, contra la leucemia, contra enfermedades raras y terribles, todas, por cierto, y muchas de ellas afectan a niños. Y en la primera respuesta fue una auténtica falta de respeto, diciendo que no tenía por qué preguntar eso, que eso dependía también de las comunidades autónomas, con lo cual es mentira porque depende del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas ahí son oyentes. Entonces, bueno,
Me dijeron que no financiaban estos medicamentos por una cuestión, nada más. Racionalización del gasto público. Cuando estábamos gastándonos 38 millones de euros en falcón al año. Racionalización del gasto público. Te lo pongo entre comillas porque esa frase me llegó hasta el alma. Incluso añadían después una fórmula matemática para uno de los medicamentos, concretamente el Trodelvy, que después financiaron, que hablaba de 90.000 euros por año y paciente, lo que nos costaba. Y ese era el único argumento, perdón, que me están llamando a la puerta, el único argumento que esgrimían para financiar. Digamos. Pablo Cambronero. Pablo Cambronero, que me alegro mucho, amigo. No te robo más minutos porque tienes unos días muy complicados. Recojo ese guante, recogemos mutuamente el guante de seguirnos viendo y charlando de vez en cuando en la retaguardia, que ha sido un placer y ha sido un honor como ciudadano el haberte tenido durante estos años como representante y como diputado. Cuídate mucho, Pablo, y desde luego es que no es un adiós, es un hasta luego, porque vamos a seguir charlando. Te deseo mucha suerte. Claro que sí, Eurico. Encantadísimo de estar contigo por fin. Yo ya sabía que iba a ser un placer porque nos conocemos y estaré súper encantado de volver a verte cuando tú quieras, como tú quieras y hablaremos de lo que tú quieras, como siempre. Muchísimas gracias por tus palabras siempre, por el apoyo en redes y por todo lo que has hecho también por mi trabajo, que no ha sido poco. Gracias a ti, en nombre de todos los ciudadanos, por tu trabajo, Pablo. Cuídate mucho, un abrazo y hasta muy pronto. Cuídate, Eurico, un abrazo. Continuamos en la retaguardia. Aquí en Periodista Digital, un honor siempre charlar con gente auténtica y gente de verdad. Ojalá tuviéramos cientos de diputados, miles de representantes públicos como Pablo Cambronero. En Periodista Digital estamos de estreno. A partir del próximo lunes, día 12 a las 7 de la tarde, llega Generación Euro. Un nuevo programa, un nuevo formato entre la retaguardia y la segunda dosis dedicado íntegramente a la economía, con los mejores analistas, con los mejores economistas de España, que os desnudará toda la actualidad económica, lo que os cuentan los grandes medios y lo que os ocultan. Lo explicaremos aquí, en Periodista Digital, en Generación Euro, desde el próximo lunes 12 a las 7 de la tarde. Si pestañeáis, os lo perderéis, así que aquí estamos. Continuamos la retaguardia este viernes 9 de junio de 2023. Nos vamos a Barcelona, nos vamos a dar un paseíto, aunque sea de unos minutos, por un extraordinario parque. Don Eric Encinas, muy buenas. No te voy a preguntar dónde estás, porque no quiero que los haters te toquen las narices, pero bueno, tenéis en Barcelona, a la hora a la que estamos grabando, aquí no mentimos nunca, y evidentemente se ve pues que el sol está cenital, aunque tenéis el cielo igual de cubierto que aquí en Madrid. Muy buenos días. Buenos días, Eurico. Así es, bueno, ha amanecido también aquí un poco nublado. Ya sabemos que esta semana en muchas partes de España está así el tiempo, ¿no? Entre lluvias y nublado. Está claro. Bueno, nublada está la actualidad política. Pásame, Omar, tenemos unos pantallazos para comentar tú y yo de actualidad política catalana y por tanto española. Pásame el de ABC, ahí estamos. Mira, me señalas esta noticia y que yo no la había visto, confieso, y me parece particularmente interesante. El 98,7% de la violencia política en Cataluña es atribuible a personas. Bueno, esto de la violencia política, joder, es que ABC, lo digo con todos los respetos a don Julián Quirós, que es el director de ABC, pero coño, a veces, y lo he dicho de broma en Twitter, Anson vuelve aunque sea de conserje. Violencia política. ¿Qué coño es violencia política, señores de ABC? Pero bueno, vale, venga. El 98,7% de la violencia política, dice ABC, en Cataluña es atribuible a personas o grupos independentistas. ¿Por qué es lo que le va bien a esta gentuza, Eric? Como decía, antes lo recordaba en el campanazo, como decía el periodista aquel de voz engolada, este sí que tenía la voz engolada, y el presidente aquel del gobierno que lo fue, nos interesa crear tensión. Claro, los independentistas les quitas la tensión y les jodes vivos, porque les dejas sin herramienta de presión, de amenaza, de chantaje, de coacción y sin discurso. Efectivamente, bueno, es el mismo método que han utilizado, y me gustaría destacarlo, es el mismo método que han utilizado los etarras y ahora los pretarras, ¿no? de Bildu en Vascongadas, y ahora lo utilizan aquí en Cataluña ya hace más de una década los separatistas catalanes para sembrar el pánico sobre todo y el terror a una mayoría de catalanes
que le ponga en cuestión o que directamente se posicione en contra de la independencia. Y lo que se refiere a esta noticia, ¿no?, de ABC y que ha salido también en otros medios de comunicación, es a unos datos que ha hecho públicos este observatorio, que se refiere a todo ese aumento de la violencia que perpetran los separatistas en Cataluña, y que es cierto que se han registrado menos hechos que en 2021, pero siguen habiendo muchos en 2022, como se ha visto, 155 en concreto, y además de eso, en esos hechos delictivos que se han registrado contra catalanes por parte de los separatistas, en esos hechos delictivos hay que puntualizar que la mayoría son contra el español, de hecho la mitad, es decir, mayoritariamente tienen que ver con la hispanofobia que venimos denunciando en programas aquí en la Retaguardia, ¿no? Esa hispanofobia que no deja de aumentar y que se refiere a que todo lo que tenga que ver con español, pues le están cogiendo quieren transmitir, ¿no?, manía, rencor, odio, ataques, ¿no?, contra negocios, contra entidades, contra políticos, contra particulares que quieran defender la libertad de expresión, ¿no?, en Cataluña, de poderse defender tanto de manera bilingüe, ¿no?, en catalán y en español, porque es la lengua también de Cataluña y de toda España, ¿no?, el español. Entonces, pues es eso a lo que se refiere ese estudio, y son hechos muy graves, porque desde luego lo que demuestran es que la situación que vende el gobierno, una vez más, es totalmente errónea, la que vende el gobierno de España, porque evidentemente aquí la situación cada vez es peor. Ellos siguen controlando todas las instituciones, y el hecho de que haya habido un cambio en las elecciones demuestra que la gente se está hartando, ¿no?, frente a esa dictadura que han impuesto en Cataluña, porque no tiene otro nombre, ya digo, porque cuando no es la dictadura por la fuerza, lo que aplican es la imposición política, como lo hemos visto en las instituciones, como se hace a través de que te veten en programas, ¿no?, a periodistas como yo que no quieran que vayamos a programas de televisión de Cataluña a denunciar este tipo de hechos delictivos. En fin, quiero decir que son muchas maneras, ¿no?, de coacción las que lleva a cabo tanto la Generalidad de Cataluña como sus asociaciones y entidades. La ANC, de hecho, te he pasado también información sobre eso, Eurico. La ANC también quiere llevar esas acciones de violencia a Francia, a terreno francés. Pásame el siguiente pantallazo, Omar, cuando puedas, mientras Eric sigue comentando. Es un pantallazo del Confidencial que dice exactamente que la ANC efectivamente llevará también sus acciones de confrontación, es decir, el maldito terrorismo urbano que practica esta gentuza, a Francia. Somos una nación amenazada. Vosotros no sabéis ni lo que sois, mugrosos. Perdona, Eric, continúa. Así es, bueno, es una región de España, yo creo que hay que recordarlo, no obstante ya muchos lo sabemos y somos conscientes de ello, pero lo que vende el separatismo y sigue vendiendo en el exterior también, con sus sedes, ¿no?, sus sedes consulares, ¿no?, que tiene en el extranjero, pagadas por el Estado, porque hay que recordarlo también, pues lo que están vendiendo es que Cataluña es una nación, ¿no?, y eso es totalmente falso, y ahora lo que quieren es llevar al exterior esa guerra. Además lo ha aprobado en su agenda la ANC, además con una escasa participación. Hay que recordar de su organización, porque han aprobado este plan con una escasa participación, lo que indica que muchos no han participado en ese plan, pero ese plan lo que quiere llevar a cabo es trasladar esa batalla, esa guerra callejera, ¿no?, que hemos visto en Cataluña y que ha generado el pánico en muchos, provocando incluso salidas de catalanes a otras partes de España, pues la quieren llevar a Francia, a la parte sur de Francia, que es la que consideran ellos que es territorio también catalán, cuando los franceses, por supuesto, no niegan, saben perfectamente que eso es territorio francés, y destinan muchos millones de euros a promover esas políticas de ese imperialismo separatista, ¿no?, que, por llamarlo de alguna manera, que lo que quiere es apropiarse también de una parte en esos países catalanes, ¿no?, que dicen el independentismo, apropiarse del sur de Francia, que es la parte sobre todo de Perpiñán y diferentes departamentos franceses de esa zona, que querrían los independentistas que fuera territorio catalán, al igual que toda la región, ¿no?, de Cataluña. Entonces, pero además de eso, los países catalanes se refiere a la Comunidad Valenciana, a una parte de Murcia, a una parte y Almería, de Aragón. hasta Mojácar llegan, si les dejas, con los países catalanes, esto de así es, estos llegan a Mojácar. así es.
Y hasta Málaga, Así si nos es. dejas también, claro. Por lo tanto, desde luego es algo que a Francia no le ha sentado nada bien y seguramente veremos alguna reacción y todo, tiempo al tiempo, como desde luego lleven a cabo alguna acción violenta en Cataluña. De hecho, Francia ya ha dicho que el francés es la lengua oficial en territorio francés. Por lo tanto, ha reducido el uso del catalán en esa parte de Francia porque considera que el francés es su lengua oficial y no quiere que la toquen. O sea, esa es una de las medidas que ya ha tomado Francia ya de manera preventiva, ¿no? Ante este ataque llevado a cabo por parte de las instituciones independentistas, ¿no? Está claro. En Francia y yo en otras cosas, pues soy, como diría el bueno de don Mariano Rajoy, muy español y mucho español, pero admiro algunas cosas de esa gran nación que es Francia, no siendo la menor de las cuales que tonterías las justas y gilipolleces ni una. Vamos, ojalá resucitar aquí, bueno, pues en fin, no me voy a meter, ya sé que estáis los haters esperando, no os voy a dar esa satisfacción. Estoy hablando de Francia, ¿verdad? Ojalá resucitara De Gaulle, para ellos, por supuesto, pero se nos pegara algo por la aproximación, ¿no? Y allí tonterías las juntas. Siempre cuento aquel verano que me pasé en Alsacia, en Lorena, y después crucé la frontera por el Rin y llegué hasta Frankfurt porque no conocía nada, salvo Berlín un poquito, no conocía nada de Alemania, y Alsacia y Lorena, qué tierra tan maravillosa y tan, bueno, pues sometida a los avatares históricos, durante algún tiempo franceses, durante algún tiempo alemanes, de nuevo franceses y tal. Allí pues tienen un dialecto que es el alsaciano, y han reivindicado, hay unos pequeños grupúsculos que de cuando en vez, periódicamente, pues reivindican una cierta cooficialidad para el alsaciano, y todos los gobiernos que en Francia han sido, son y serán, de signo conservador o de signo socialdemócrata, han dicho que tonterías las justas, que hay el único idioma que hay es el francés. Se acabó la presente historia. No digo que eso deba ser en España. El catalán debe tener, y el gallego, y el vascuence deben y ya, porque no hay más, están los del Panocho y los del la Tierrucu, o no sé cómo cojones hablan eso, que no hay un dios que les entienda. Yo creo que se lo inventan directamente, ya sabéis a quiénes me refiero, pero la cooficialidad que recoge la Constitución española, y ni un milímetro más. Y eso de que el español esté proscrito en Cataluña, espero, y este es un mensaje también para quien va a ser presidente del gobierno dentro de 2 meses, espero que revirtáis esa situación y en Cataluña de una puñetera vez se vuelva, no se ha respetado nunca en las últimas décadas, se respete la ley y se respete la cooficialidad y el bilingüismo, porque hay mucha gente que lleva años, no décadas, partiéndose la cara por esto, porque si no te lo demandaremos también. Ya sé que me vais a decir muchos, por los precedentes en Galicia son... Bueno, vale, vamos a darle un voto de confianza, coño. Vamos a ver qué hace, pero que se respete. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece un mínimo de horas en castellano que no cumple ahí ni San Pito Pato, porque si no, también te lo demandaremos. Don Eric Encinas, que nos hemos quedado sin tiempo, que además estás en la calle y no quiero que te expongas más de lo necesario. Cuídate mucho y seguimos hablando la semana que viene, amigo, que me quedo con ganas de hablar contigo de listas electorales, pero hoy, sí, al final, el campanazo iba mucho de eso, pero sin tocarlo, pero hoy he preferido pasar, de momento refilo sobre ese asunto, y también sobre la vergonzosa dimisión de una individua, no es despectivo, Como dijo Raquel Sánchez, que a nuestro buen amigo Mario Garcés le llamó tipo en el Congreso, tipos como usted, bueno, pues una tipa, como a ellos no les parece despectivo, que llegó a la Guardia Civil hace 2 meses y se acaba de pirar de directora general de la Guardia Civil porque ha perdido, ya saben ustedes lo que ha perdido, porque la metan en un puesto de salida en las listas, porque están acojonados, porque se ven perdidos. La semana que viene os prometo que dedicaremos buena parte de la semana a hablar de listas y hablar de cómo esta gentuza se da de bofetadas porque ven que en 2 meses están en la, como le he dicho esta mañana, humildemente al presidente del gobierno, que no me va a leer, en la Prostitute Street. Y te preguntaré también, por tanto, por cómo está el asunto y los codazos para las listas en Cataluña. Cuídate mucho, Eric, un abrazo. Sí, porque va a ser una campaña hostil y, como dices, va a haber muchos codazos, así es. Bueno, un abrazo, Eurico. Un abrazo fuerte, Eric. Gracias por haberme acompañado en la retaguardia y no olvidéis que el próximo lunes, día 12, estamos de estreno, de 6 a 7 o a 7 menos 5 de la tarde, la retaguardia. Y a partir de las 7 salimos con un gran estreno, Generación Euro. Ya os anuncio que nos estrenaremos pues con
con un protagonista de Campanillas, con el mejor economista de España y con uno de los mejores economistas del mundo, que es Daniel Lacalle, que nos hará el honor de estar con nosotros en el estreno de Generación Euro. El lunes, próximo lunes, día 12, a las 7 de la tarde. Os espero aquí, paso lista, ¿eh? Aquí estaré en La Retaguardia y en Generación Euro. Cuidaos y hasta el lunes.